Odontología para Todos. Ese es el programa que están ustedes viendo el día de hoy. Yo soy su anfitrión, el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre. El día de hoy vamos a tener, a petición también de ustedes, un tema muy importante y ustedes luego se van a familiarizar con la problemática. Y es que a quién no le han hecho de repente alguna extracción dental, y vamos a hablar precisamente de las complicaciones que surgen después de una extracción dental. Las principales y más urgentes. Vamos a pasar entonces a nuestra primera fotografía, donde quiero mostrarles a ustedes esta temática en donde, bueno, pues existen muchísimos problemas después de una extracción o se pueden suscitar si ustedes no siguen las indicaciones. Es por eso que nosotros clasificamos en las que son urgentes y las que no lo son. Son complicaciones que obviamente se tienen que atender y estar ustedes en contacto con la persona que les realizó dicho tratamiento. Entre estas complicaciones existen estas dos, que son las hemorragias y lo que nosotros catalogamos como alveolo seco, también conocido como alveolitis o también como osteitis alveolar. Tienen estas formas, como se les puede denominar, y primero vamos a empezar, aunque es menos común la hemorragia, es más conocida. Ustedes podrán saber básicamente lo que es una hemorragia, es fácil saber, es un sangrado. Y todos pues estamos familiarizados con el término, pero yo estoy seguro que ustedes no conocen el término de alveolitis u osteitis alveolar. Entonces, es por eso que nosotros lo que estamos haciendo ahorita en este programa es, pues primero demostrar de dónde parten estas complicaciones o por qué se dan, ¿verdad? Entonces, bueno, la hemorragia en sí es un sangrado que se da después de la extracción y se considera anormal si continúa dicho sangrado después de 12 horas. Algunos pacientes, no pocos, pero tampoco muchos, después de que se les hace una extracción, llegan a tener un sangrado o una hemorragia post-extracción que se considera relativamente normal. Digo relativamente normal y va de 8 a 12 horas, pero lo correcto es que se forme un coágulo alrededor de 30 minutos después de que se realiza la extracción. Es por eso que hay que darles a los pacientes indicaciones precisas y exactas de lo que deben de hacer después de que se les realiza este procedimiento. ¿Cuáles son las indicaciones? Básicamente, bueno, pues no fumar durante algún tiempo, sobre todo los primeros 72 horas. Es primordial, las primeras 24 horas son primordiales y las siguientes 72 son muy importantes. Obviamente tomar los medicamentos que se les receta, generalmente un antibiótico, un antiinflamatorio cuando el procedimiento es un poquito más complicado. No siempre se recetan antiinflamatorios, pero sí analgésicos también, y la severidad del problema o del tratamiento que se realizó también va muy acorde a la intensidad del efecto que vamos a tener con el analgésico que vamos a prescribir o a recetar. Vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor. Y bueno, entre muchas cuestiones que tenemos después de realizar esta extracción o estas extracciones en los pacientes, pues tenemos no solamente los cuidados como la alimentación, que debe de seguir una dieta blanda los primeros días, los primeros 3 días, en donde obviamente va encaminado a que debe de cuidar su coágulo, este coágulo que se debió de haber formado durante los primeros minutos en que mordió una gasa estéril, una gasa que la comprimió suavemente el paciente para evitar que siguiera saliendo el sangrado, y debe de evitar, por ejemplo, hacer enjuagues el paciente con enjuagues con alcohol durante aproximadamente unos 10 días, ya que esto tiende a irritar, tiende a alterar el coágulo. El alcohol que contienen algunos enjuagues bucales, que es este mismo alcohol que dan un efecto de sensación de frescura, como el mentol, que es un alcohol de menta, el eucaliptol, que es un alcohol de eucalipto, y los diferentes enjuagues de este tipo que dan un aliento fresco, pues en realidad se deben de evitar para no generar un conflicto. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta que ustedes siguen todas estas recomendaciones donde les decimos que ustedes no van a fumar, van a llevar una dieta donde se van a cuidar de no consumir alimentos grasosos,
donde van a tener el cuidado de, pues obviamente las primeras 24 horas no hacer un ejercicio extenuante, no tener traumatismos, porque pues otra vez un golpe en el área donde se realizó la extracción pues puede activar una hemorragia. Pero bueno, vamos a partir ahora a lo que son las funciones de la sangre para poder entender cómo funciona este proceso de coagulación. Las funciones de la sangre obviamente es transportar el oxígeno y los nutrientes a través de todo el organismo, y así como también los productos de desecho para deshacer, o sea, que se va a deshacer el organismo a través de lo que es las heces fecales cuando nosotros vamos al baño, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa y de reparación de los tejidos, y es aquí donde en este punto quiero que fijemos un énfasis, porque esta defensa y reparación de los tejidos está muy relacionado con algo que nosotros llamamos hemostasia, que la hemostasia es en sí lo que corresponde a la formación del coágulo, a la reparación de estos tejidos dañados cuando nosotros hacemos una extracción. Obviamente también la función de la sangre es la de regular un equilibrio del agua en el cuerpo para mantener así una temperatura corporal, que la temperatura corporal, pues todos sabemos que va desde 36 grados y poquito más, dependiendo de la edad, hasta 37 grados centígrados y poquito más, dependiendo de la edad, sin llegar obviamente a más de 37,5 grados centígrados. Vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor. Dentro de estas funciones que tiene la sangre, que dijimos que una de ellas era prácticamente la hemostasia, tenemos que distinguir que también la hemostasia en sí tiene varias fases. Una es la de la hemostasia primaria, la coagulación y la fibrólisis. Bueno, la fibrólisis en sí, se refiere prácticamente, o todas en sí, a la formación de este coágulo que debe de existir para que a partir de ahí lo que era lo que queda como un alveolo, o sea, un espacio, un hueco, una cavidad que estaba ocupada inicialmente por las raíces de los dientes, se va a cubrir por este coágulo que se convierte a su vez en hueso y se recubre por una encía nueva para poder así cicatrizar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que son las fases de la hemostasia y poder ver que no esté alterada ninguna de esta fase, porque si en alguna de ellas hay alguna alteración, entonces vamos a poder tener una hemorragia o incluso también un alveolo seco. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Cuando nosotros tenemos una hemorragia, pues tenemos que saber distinguir a qué se debe. Obviamente a todos nuestros pacientes les tenemos que hacer antes un interrogatorio en el cual el paciente tiene que precisar si toma algún medicamento, si está tomando anticoagulantes, como lo es la warfarina, como es la heparina, como es el Cumarol, o como existen algún otro tipo de medicamentos que pueden alterar la coagulación y obviamente generar una hemorragia si nosotros no tomamos en cuenta. Entonces, este cuestionario es muy importante. También saber si el paciente, o sobre todo en personas del sexo femenino, están tomando anticonceptivos, sobre todo si están en una etapa adulta donde están tomando una terapia de reemplazo hormonal con este tipo de estrógenos que prácticamente van a hacer también que se alteren los tiempos de coagulación. Existen también vitaminas que son muy importantes, como la vitamina K, problemas en el hígado, porque en el hígado es precisamente donde se forman algunos factores de coagulación que vamos a ver más adelante, que estos factores de coagulación son precisamente y en coordinación con otros factores que son, digamos, primordiales, los que van a generar el coágulo, ¿verdad? Que este coágulo es muy importante y debemos de cuidarlo. Hay factores obviamente locales, que estos factores locales pues van más bien encaminados al daño que nosotros hacemos al producir, al hacer esta extracción, al daño al momento de que nosotros hacemos este procedimiento, y entonces hay procedimientos donde por complicado que es, por el tamaño de la raíz, porque viene muy infectado, porque hay muchos procesos que así lo condicionan, pues hacen compleja la extracción y no la hacen una extracción que sea, digamos, fácil. Y estas complicaciones sí pueden hacer
que se generen después problemas postoperatorios y el paciente tiene que estar advertido con respecto a ello, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente transparencia y vamos a ver aquí lo que son los factores de coagulación. Básicamente los factores de coagulación son proteínas o son cadenas de aminoácidos, que es lo mismo, una cadena de varios aminoácidos forman una proteína, y los factores de coagulación, que en realidad son 13 con números romanos, aunque aquí no aparece el 6 romano, ¿verdad? Se numeran como factor 1 hasta el 13 y también tienen o reciben el nombre de lo que es la proteína. Y entonces aquí podemos llamarlo como factor 1 de coagulación o también podemos llamarlo por su nombre, ¿verdad? Y es muy importante también comprender que hay otros que no son tanto factores de coagulación, sino son cofactores de coagulación, como es obviamente el calcio y los fosfolípidos, que ayudan básicamente también antes de que empiece a haber o a formarse el coágulo. Entonces, tiene que haber calcio, tiene que haber fosfolípidos, el paciente tiene que estar bien alimentado, no tiene que haber una anemia, no tiene que haber un disturbio alimenticio, porque entonces, pues sí vamos a estar arriesgando lo que son a tener estas complicaciones posoperatorias, que es tanto hemorragia, postextracción, como un alveolo seco o alveolitis. Básicamente, bueno, después de que nosotros hacemos una extracción, llegan algo que existe en la sangre que se llaman plaquetas. Las plaquetas se forman en la médula ósea, que es la parte central de los huesos, y ahí estas plaquetas es lo primero que corre y entonces se depositan cubriendo todo lo que es la superficie del alveolo a lo largo, se extienden, y esto da inicio a la formación de lo que es el coágulo. Las mismas plaquetas van a tener una parte activa donde van a llamar, por decirlo así, a los factores de coagulación que vimos antes del corte. A ver si me puedes, Javier, otra vez de hacer favor de poner estos factores de coagulación. Y entonces estos factores de coagulación se van a depositar en la superficie de lo que son las plaquetas. Las plaquetas actúan como una especie de malla, una red que van a ir conteniendo a los factores de coagulación, que luego con la ayuda de la protrombrina va a hacer que lo que es el fibrinógeno se convierta en una fibrina, que bueno, pues a lo mejor suena un poco complicado, pero es una especie, digamos, de malla que se va depositando, se tiene que hacer espesa, se tiene que hacer durita, y obviamente pues en el cuerpo existen todos estos factores que van a ayudar a que se vaya formando el coágulo. Entonces, una vez que se forma el coágulo, pues se cubre el alveolo, que así le llamamos a la cavidad o al hoyo que queda después de que retiramos obviamente la totalidad de las raíces de una muela o de un diente, y al momento de que se retira esta pieza u órgano dentario, entonces se cubre por este coágulo, y el coágulo pues obviamente se tarda un tiempo en formarse. Existen algo que se llaman tiempos de protrombina y tromboplastina, que a veces cuando tenemos la sospecha de que el paciente no tiene una buena alimentación o de que el paciente tiene alguna historia de problemas con factores de coagulación, como puede ser, digamos, algunas discrasias sanguíneas o alteraciones en lo que es en la sangre, como la hemofilia, ¿verdad? Porque hay dos tipos de hemofilia, una asociada a lo que es el factor 8 y otro al factor 9 de coagulación, que le llaman de Christmas, la del factor 9. Entonces, una vez que nosotros sabemos que el paciente tiene estas enfermedades, pues tenemos que incluso consultar con el médico para, antes de realizar una extracción, ver qué procedimiento vamos a tener. Si el paciente está tomando anticoagulantes, que es muy común en pacientes que se les ha hecho, por ejemplo, una cirugía a corazón abierto y el paciente toma estos medicamentos que ya comenté, como la warfarina, la heparina o el bicumarol o el cumarol, son medicamentos que ayudan a que no se formen trombos. Incluso hay personas que de forma profiláctica toman aspirina, una aspirina en dosis muy baja, que es una aspirina que protege y evita que se vayan a formar estos trombitos,
que a veces atoran las arterias, las venas, se van al cerebro, a los diferentes órganos. Entonces, es importante preguntarle al paciente y retirarlo previamente el uso de este medicamento horas o días antes, bajo prescripción del médico, con autorización del médico antes de realizar una extracción. La vitamina K es una vitamina que se encuentra básicamente en lo que es el hígado, en este tipo de alimentos, y también ayuda a la coagulación y es la contraparte que también ayuda a contrarrestar cuando un paciente toma, por decir, warfarina. Entonces, ayuda a reparar temporalmente lo que es la coagulación en estos pacientes que están tomando este medicamento, ¿verdad? Cuando el paciente tiene una hemorragia, ya dijimos que es aproximadamente más de 12 horas, tenemos que ver la frecuencia, el tiempo en que se hizo la extracción y obviamente la cantidad de sangre. Si el paciente siente una gotita de sangre, pues entonces no es una hemorragia, porque a veces el paciente vive alarmado con esta sensación. Es preferible que no tosa, que no esté estornudando, que no esté escupiendo, porque el coágulo también se puede arrojar una vez que se forma y entonces se aviva el sangrado. Hay que también ver la manera de cómo tomamos o ingerimos bebidas líquidas o estarse enjuagando enfáticamente, ya que también esto puede promover un sangrado profuso. Existimos a veces algunas personas que somos de carácter obsesivo compulsivo. Me ha tocado algunas personas que son extremadamente higiénicas, muy limpias, donde quieren tener la sensación de que se están enjuagando y enjuagando y enjuagando, y esta obsesión también puede generar estos problemas como son el alvéolo seco y la hemorragia. Vamos a pasar al siguiente tema. Yo creo que vamos a quitar ahora esta transparencia, Javier, y sí les quiero comentar que obviamente una vez que se presenta la hemorragia, pues nosotros los odontólogos estamos preparados para poderlo tratar. ¿Cómo se trata? Pues comprimiendo, a veces hay que volver a lavar o suturar, o como ustedes en casa le llaman, coser los tejidos, y después de que cosemos nosotros, pues entonces ya vamos a tener la garantía de que el paciente va a dejar de sangrar. Nosotros no siempre cosemos o suturamos a menos de que se haya sometido al paciente a un procedimiento básicamente quirúrgico. Sin embargo, en una extracción convencional a veces dejamos lo que son las tablas expuestas y simplemente, o las tablas así a la intemperie, y simplemente se obstruye con el mismo coágulo que protege los tejidos que están abajo. Entonces la hemorragia también se puede tratar comprimiendo una arteria rota, un vaso roto, o también pues con un electrobisturí cauterizando a la zona o la parte del hueso donde se encuentra ahí sangrante, ¿verdad? Entonces hay que acudir a la consulta y tener la confianza con nuestro odontólogo. La contraparte en sí, y esto sí quiero ser muy enfático, es la alveolitis. La alveolitis se da en personas donde sucede todo lo contrario, y esto es muy frecuente, mucho más frecuente que lo que es la hemorragia. El índice de frecuencia varía según el procedimiento y también depende de las observaciones que les haga uno a los pacientes. Por ejemplo, en mi consulta yo tengo por costumbre decirle a los pacientes que cuiden mucho el coágulo, porque al momento en que se forma, pues deben de mantenerlo, porque a partir de ahí se va a formar los tejidos que van a reparar. Si nosotros nos enjuagamos muy fuerte, arrojamos el coágulo y entonces queda algo como que nosotros le llamamos en términos coloquiales alvéolo seco. Es muy doloroso, sumamente doloroso, y a veces no responde a cualquier analgésico. Es decir, ustedes pueden tomar algún medicamento que venden en la farmacia y eso no les va a retirar el dolor. La mayoría de las ocasiones aparece entre 2 días después de la extracción, o se hace más doloroso entre 2 días y 4 días después de la extracción, y se debe básicamente también a que el paciente no se le formó el coágulo desde un inicio, es decir, no hubo una coagulación primaria, a que el paciente pues a lo mejor también tiene una coagulación formidable, estupenda, pero pues también nosotros tenemos que, cuando vemos que el paciente no sangra al realizar una extracción, pues con un instrumento que nosotros le llamamos cucharilla de Lucas, o con un instrumento raspar el interior para promover el sangrado, y a partir de ese sangrado se forma el coágulo que cubra y protege el alvéolo.
¿verdad? Si no tenemos esa observación, algunas personas se van de nuestra consulta ya con el coágulo formado y para eso ponemos la gasa 30 minutos donde la deben de oprimir, la deben de morder y al final de cuentas, cuando llegan a su casa, pues al momento de enjuagarse o al momento de toser, de estornudar o con el lavado obsesivo a través de agua o de enjuagues, si nosotros no le tomamos esta precaución, entonces pueden arrojar este coágulo y quedar ahí desocupado el alveolo. ¿Cuál es la forma de tratarlo? Es muy fácil, es muy sencillo. Aunque es muy doloroso, pues la forma más fácil es acudir nuevamente con el odontólogo, donde se procede básicamente a limpiar esta zona que tiene un olor fétido, un olor donde da una sensación de muy mal aliento, se desprende de ahí del interior ya que es como putrefacto, se genera como una infección que si no se cura puede generar una osteomielitis, pero normalmente no llega a osteomielitis porque el dolor es tan intenso que el paciente normalmente acude a la consulta al cabo de unas horas o de unos de los días. Es muy raro que una persona no haga caso de lo que es un alveolo seco. Es fácil prevenirlo y la recomendación siempre, y aquí queda clara lo que es la observación del programa del día de hoy, es seguir las instrucciones que les da su odontólogo después de una extracción. ¿Cuáles son? Obviamente, tomar su medicamento, cuidar el coágulo, evitando comer alimentos que puedan irritarlo, como enjuagues con alcohol y también pues alimentos grasosos, evitar fumar y bueno, pues tener la precaución de que cualquier observación que ustedes sientan tengan la confianza de acudir con su odontólogo. El programa del día de hoy está a punto de terminar. Les voy a sugerir que se suscriban al canal de Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, donde podrán mandarnos sus sugerencias para poder nosotros emitir un juicio de qué es lo que está pasando con ustedes. ¿A ustedes ya les pasó alguna hemorragia? ¿Tienen algún familiar que ha tenido alveolo seco? Háganoslo saber y déjenos sus comentarios. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Odontología para Todos. Hasta la próxima.